muchísimo el tema de, bueno, los distintos especialistas en tratar de evacuar algunas dudas, y esta vez elegimos a alguien, un capo de oftalmología, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología, precisamente, se llama Alejandro Coucio, que está en línea. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Buenas noches. Encantado de conocerlo. Gracias. Le quiero preguntar algo. Sí. ¿Cada cuánto hay que ir al oftalmólogo? Cuando uno pasó la barrera, por ejemplo, de los 40 años. Y lo ideal es un control anual. ¿Un control anual? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si uno no hace un control, doctor? A ver, lo principal es hacer un control anual para hacer una medicina de tipo preventiva. Es decir, ver cómo está la agudeza visual, cómo estás viendo, tanto de cerca como de lejos, y tomar la presión ocular. Eso es clave. ¿Qué pasa si tengo presión ocular? De ojo. ¿Qué pasa si tengo presión ocular? ¿Qué pasa? Pasa que la presión ocular se llama glaucoma, y es cuando los valores de la presión superan los 20 milímetros de mercurio, y es principal causa de ceguera. Es bravo. Sí, claro, entonces bravo. Con un control uno puede diagnosticarla y medicarla. Y medicada, la verdad que la respuesta es muy buena y se evita las complicaciones a futuro. O sea, se va tomando un remedio de por vida ahí para evitar la... Se coloca un colirio, que en general andan bien, hay drogas muy modernas, de una sola puesta por día, y la respuesta es buena, la presión del ojo baja y se minimiza el riesgo de perder campo visual y generar lesiones en el nervio óptico, que la presión ocular sostenida en el tiempo produce daño que es irreversible. Y decime, el fondo de ojos, Alejandro, sí. ¿Qué revela? El fondo de ojo te da mucha información, sobre todo de enfermedades sistémicas, es decir, muchas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, algunas enfermedades autoinmunes generan procesos de cambio en el fondo de ojo, que dilatando el paciente y uno observando el fondo de ojo se da cuenta que la enfermedad sistémica está teniendo una repercusión en el globo ocular, significa que la enfermedad está avanzando. Entonces ahí uno interactúa con o el diabetólogo o el cardiólogo. O sea, vos te puedes dar cuenta que yo tengo una enfermedad autodegenerativa mirando el fondo de ojos. Correcto. Impresionante eso. Sí. Por eso el control en la medicina preventiva es clave. Decime una cosa, ¿cuánto hay que aguantar un anteojo, digamos, ¿no? Hay algunos que dicen hay que aguantar lo más posible y no cambiar los anteojos y no buscar más aumento porque el ojo se vuelve perezoso, ¿no? Correcto. ¿Es así? Lo que pasa es que, bueno, viste que hay distintos tipos de vicio de refracción. El que afecta después de los 40 no es patológico, es un vicio de refracción, es decir, es un cambio en la acomodación del globo ocular en el cual uno empieza a necesitar anteojos primero para lectura. Se necesita un anteojo positivo para acomodar, para leer. Eso va progresando, la acomodación sigue fallando con los años y luego necesita un anteojo de cerca y de media distancia. Sí. Y después uno de cerca, de media y de lejos. Lo ideal es utilizar la menor refracción posible con que uno vea bien. Es decir, no cambiar en balde. Así, no cambiar rápidamente, o sea, tratar de resistir lo más posible con sin que te duela la cabeza y sin que, ¿no? Ese tipo de Por eso es clave en la consulta tomar la agudeza visual tanto de cerca como de lejos. Entonces dar la corrección adecuada y, bueno, con un control una vez por año, digamos, se va viendo si hay cambios en la refracción. Está bien aguantar, entonces, antes de cambiar un anteojo. Sí, eso está bien. Porque se acomoda un poco el... Bueno, es para que trabaje el ligamento suspensorio del cristalino y se genere, digamos, el autofocus que tiene el ojo, que no se haga perezoso. Si vos lo hipercorregís, es decir, si le das corrección por demás, rompes esa acomodación natural que tiene el globo ocular. ¿Hay algún ejercicio que pueda hacer la gente con el ojo? ¿Es necesario ejercitar el ojo? Nosotros recomendamos sobre todo los cambios de acomodación, es decir, cuando vos estás trabajando de cerca, parar unos segundos y mirar a lo lejos, es decir, cambiar el foco para que el ligamento suspensorio no se endurezca y esté en actividad. Ajá.
Es decir, cambiar el foco permanentemente es bueno, porque el autofocus del ojo, generado por la musculatura que tiene el ojo y un ligamento, está en actividad. Ahora, es un quilombo, dicho en inglés fino, es un verdadero quilombo estar con un anteojo de cerca, otro de ver de lejos, otro de ver de lejos, ¿viste? Me hace sentir un anciano, ¿no? Es molesto, sí. Y además esos dobles que tienen ahora, los bifocales, y a mí me resulta muy incómodo. Eso lo usa mucha gente. Mira, el anteojo que uno empieza teniendo es el medio anteojo, que es para leer o escribir. Después, cuando uno tiene una actividad que necesita en el mismo momento, por ejemplo, mirar o escribir algo, o mirar la computadora, ahí puede pasar a un anteojo bifocal, que es decir, tiene un cerca y media. Y en los casos que necesitas también ver a lo lejos, podés tener lo que se llama un anteojo multifocal, que tiene cerca, media, lejos y muy lejos. Es decir, según la evolución de la presbicia. Doctor, Laura Di Marco le habla. Laura, buenas noches. ¿cómo te va? Buenas noches. No, recién lo estaba escuchando con el hecho de enfocar o hacer pausas. ¿Cada cuánto hay que hacer pausas cuando uno está escribiendo en computadora? Lo ideal es cada hora parar unos segundos y sacar el foco de la mirada en la pantalla y ejercer un parpadeo en forma continua, porque cuando uno tiende a estar mirando, por ejemplo, la computadora, tiende a tener el ojo abierto más que lo normal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El ojo tiende a secarse. Cuando el ojo ¿Están buenas las lágrimas? seca, ¿Usar lágrimas? Claro, tenés que empezar a usar lágrimas. Entonces, lo que tenés que hacer es cada ratito, parás unos segunditos, parpadeás y sacás el foco de la pantalla. Ahora, ¿está estudiado el impacto que significa que toda nuestra vida sean pantallas, digamos, ahora? Y sí, la verdad que ha cambiado mucho el hábito, sobre todo en el mundo desarrollado, y nosotros decimos que hay un síndrome de visión de computadoras, es decir, que es el paciente que está todo el día mirando la máquina, evita el parpadeo, entonces se le seca el ojo, tiene cambios en la acomodación, por eso, bueno, se utilizan los colirios con las lágrimas artificiales y se utilizan algunos anteojos que tienen antirreflejo para proteger de los rayos que emiten todos los dispositivos, ¿no? ¿Y esos rayos dañan el ojo? No es que lo dañan, sino es que lo alteran un poco la composición química normal del ojo por la falta de parpadeo. Doctor, ¿qué pasa cuando alguien se compra uno de esos anteojos de sol en un maxi kiosco, por ejemplo? Digamos, comprar los anteojos, tanto de refracción con la corrección, o un anteojo que no está prescripto o no está vendido en una óptica, no es bueno. Primero porque un ojo puede tener una refracción diferente al otro. Entonces siempre es bueno hacer la consulta para tener la graduación correcta en cada ojo. Es decir, un ojo puede tener un vicio de refracción con una corrección y el otro ojo ser diferente. Entonces lo ideal siempre cuando uno va a utilizar un anteojo es comprarlo en una óptica. Dígame, doctor, las mujeres y los hombres tienen actitudes distintas con respecto a los anteojos, usar los anteojos, a las revisiones, al ojo. Te voy a ser sincero, las mujeres son mejores pacientes, consultan más que los hombres. Los hombres somos un poco más de tratar de salir del paso más rápidamente, en cambio las mujeres hacen controles más periódicos. Son más miedosos los varones. Son más conscientes las mujeres. Los hombres somos más temerosos de ir al médico, es verdad eso que decís. Alejandro, las operaciones de ojo, ¿cuántas hay? ¿Qué modernización? ¿Qué nueva tecnología se conoce? Bueno, esta es una especialidad que avanzó mucho en los últimos años, es decir, por ejemplo, el tratamiento de las cataratas con la utilización de las lentes intraoculares, es decir, la cirugía de catarata avanzó mucho y se coloca una prótesis que es un lente intraocular que entra por una pequeña incisión. Eso fue uno de los grandes avances dentro de la especialidad, y el otro es el de la cirugía refractiva, es decir, para la corrección de los vicios de refracción. Viste que los vicios de refracción vos podés corregirlo con un anteojo, con una lente de contacto, y si no con la cirugía, por ejemplo, con el excimer láser, que es la cirugía que está tan de moda, ¿no? La cirugía de miopía, astigmatismo o hipermetropía. ¿Dónde se producen los problemas más grandes o mala praxis de la profesión en este tipo de cirugías? Y mirá, cuando las indicaciones no están bien hechas.
Es decir, digamos, la cirugía en sí tiene una complejidad que no es tan compleja, pero la indicación tiene que ser la correcta. Vos pensás que si vos venís a la consulta y lo tuyo se puede corregir con un anteojo o con una lente de contacto, si venís a operarte, la cirugía tiene que ser exitosa. Entonces tenés que tomar todos los parámetros adecuados para que la cirugía vaya bien. ¿Qué significa? Tenés que tener en cuenta la curvatura corneal, el espesor de la córnea, el fondo de ojo, es decir, hay que tomar los parámetros para que la cirugía sea exitosa. Yo creo que no conozco una sola persona, o al menos que me haya enterado, que usa lentes de contacto. ¿Se sigue usando mucho el lente de contacto? Se usan bastante. Bueno, hoy, digamos, la competencia del lente de contacto es la cirugía refractiva, pero se usa bastante la lente de contacto. Es decir, es una variante intermedia que da buena agudeza visual, sobre todo los pacientes miopes o los pacientes miopes con astigmatismo, que a veces tienen que usar un anteojo muy grueso. La lente de contacto les da mejor campo visual, tienen mejor campo visual periférico y para el paciente es mejor estéticamente. Entonces, voy una vez por año sí o sí. Una vez por año vení, hay que tomar la presión ocular, mirar el fondo de ojo y hacer la prescripción. Hay pacientes que son hemétropes, que tienen menos envejecimiento ocular y bueno, capaz no utilizan anteojos hasta los 50 o 55 años. Pero lo interesante es tomarse la presión del ojo como medicina preventiva y hacer un fondo de ojo. Le voy a hacer caso, Alejandro. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo para todos por ahí. Alejandro Coucio es presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología.